.NET y The Global Index on Responsible AI. El evento del día de hoy se titula Datos para la inteligencia artificial en América Latina y el Caribe, tendencias y desafíos. Bueno, por una cuestión de registro, estamos grabando esta sesión para después poder volver a ella. Si alguien tiene algún reparo importante en cuanto a esto, por favor, si puede avisar y lo conversamos. Creo que ya se han unido todas las personas a la espera. Nuevamente, una cordial bienvenida para todos y todas. Estamos muy entusiasmadas de estar realizando este encuentro, que entendemos es una reunión para encontrarnos y compartir entre distintas personas e instituciones y organizaciones que estamos trabajando los distintos temas sobre las potencialidades, los desafíos y las tendencias que la inteligencia artificial traen al mundo de los datos, con una mirada particular en esta región del mundo, América y el Caribe. Es por eso que esperamos que estos intercambios sean fructíferos y que todas las personas que se sumaron se sientan cómodas y que puedan participar, no solo escuchar, sino presentar sus inquietudes, sus ideas y que entre todos podamos tener muy buenos diálogos. Para facilitar estos encuentros, contaremos con dos comoderadoras que guiarán los intercambios. Que voy a pasar a describir cada uno. Tenemos a Mariana Rosso Paz. Mariana es abogada, profesional en gobierno y asuntos públicos con doble grado summa cum laude y opciones en estudios internacionales y ciencia política de la Universidad de los Andes en Colombia. Además, ha estudiado Derecho Internacional, Políticas Públicas Internacionales y Gobernanza de Datos, Inteligencia Artificial y Tecnologías en Sciences Po en París, la Universidad de Chicago y la American University. Es investigadora asociada en Datasphere Initiative e investiga sobre inclusión digital en el Berkman Klein Center for Internet and Society de la Universidad de Harvard. Por otro lado, tenemos a Gloria Guerrero. Gloria es experta en datos y derechos humanos. Tiene un máster en políticas públicas en The Harvard School of Governance en Berlín. En los últimos años ha trabajado como asesora de estrategia digital para gobiernos locales y nacionales, donde ha coordinado proyectos de la sociedad civil como gerente de alianzas regionales de fundaciones privadas para fomentar el uso ético de los datos y la tecnología. Su trabajo abarca iniciativas cívicas y tecnológicas para cambiar las dinámicas de poder, promover la inclusión y representación de comunidades tradicionalmente excluidas y fortalecer el espacio cívico en América Latina. Y recientemente ha asumido como directora ejecutiva. Sin mucho más preámbulo, le cedemos el micrófono a ellas dos para que nos guíen en estos intercambios. Muchas gracias, Nicolás, y buenos días y buenas tardes a todos y todas. Les damos nuevamente la bienvenida a este webinar sobre datos e inteligencia artificial en América Latina. Como ya hemos venido mencionando, en este evento regional vamos a discutir las principales tendencias y desafíos para el uso de datos y las aplicaciones de inteligencia artificial en América Latina y el Caribe, y cómo la gobernanza de datos en últimas está permitiendo o no este desarrollo. Ya sabemos que hoy en día son conocidos los múltiples beneficios de la inteligencia artificial y cómo esta puede y está trayendo en todos los niveles de la sociedad distintos tipos de valores y beneficios. Sin embargo, también existen múltiples riesgos o potenciales efectos adversos que pueden generarse por estas tecnologías o por marcos regulatorios inadecuados. Es por esto que los actores en todos los sectores, desde gobiernos hasta empresas privadas y la sociedad civil, deben comprender mejor el alcance y la profundidad de los datos y la gobernanza de los datos. Solo así podremos desarrollar procesos y estructuras normativas y operativas que le hagan frente a estos desafíos y que permitan que el valor de los datos y de la inteligencia artificial realmente se desbloquee y habilite sus beneficios para todas las personas de la región. Nuestro objetivo entonces con este evento, en línea con los demás eventos que hemos venido teniendo en diálogo sobre datos e inteligencia artificial, es suscitar el debate en torno a los datos y su gobernanza, así como su relación con los desarrollos de la inteligencia artificial en la región y las posibles disparidades que se crean en el mundo, con, por ejemplo, las soluciones de inteligencia artificial que no necesariamente son proporcionadas por actores del sur global, sino que vienen un poco importadas por actores del norte global. Y que esto en últimas no refleja las soluciones locales que necesitamos.
Así que con un poco este contexto, quiero ahora presentarles a nuestras panelistas de hoy. Nuestra primera panelista de hoy es Marina Garrote. Marina es investigadora de la Asociación Data Privacy Brasil, donde investiga y hace parte del proyecto de inteligencia artificial en la escuela. Es abogada y estudiante de maestría en Derecho Procesal de la Universidad de Sao Paulo. Además tenemos a Jamila Venturini. Jamila es una de las directoras ejecutivas de Derechos Digitales, una organización sin ánimo de lucro con sede en América Latina que defiende y promueve los derechos humanos en entornos digitales desde 2005. Jamila es periodista e investigadora en ciencias sociales con una maestría de Flaxo, Argentina. Es autora de libros y artículos sobre tecnología y derechos humanos y miembro de la Junta Directiva de la Red Latinoamericana de Estudios sobre Vigilancia, Tecnología y Sociedad. Además, tenemos el honor de contar con Armando Guío Español. Armando es abogado, graduado con honores de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, en 2014. Tiene un máster en Derecho de la Facultad de Derecho de Harvard, un LLM del 2016 y un máster en Políticas Públicas de la Universidad de Oxford en 2018. Ha asesorado a entidades públicas y privadas de todo el mundo en materia de protección de datos, políticas de inteligencia artificial e innovación. Lideró el diseño e implementación de la Estrategia de Inteligencia Artificial de Colombia y como consultor del Banco de Desarrollo de América Latina, trabaja en Brasil, Argentina, Perú y Chile en sus propias estrategias de transformación digital. Y por último, y no menos importante, tenemos a Laura Sion. Laura es investigadora de CONICET, Universidad de Buenos Aires, Argentina, con más de 20 años de experiencia en bioestadística aplicada a la investigación clínica. Es doctora en bioestadística y magíster en salud pública de la Universidad de Iowa en Estados Unidos. Lidera el colaboratorio multidisciplinario de ciencia de datos e inteligencia artificial en el Instituto de Cálculo, Universidad de Buenos Aires. Además, Laura fundó Metadocencia, una organización sin fines de lucro que trabaja para la producción, comunicación y aplicación de los saberes científicos y técnicos para que sean realmente equitativos. Ahora, queremos ya dar inicio a nuestro panel, haciéndole una pregunta a todos los panelistas. Les recuerdo que les notificaremos cuando les quede un minuto antes de que su tiempo se agote, así que les pedimos ser breves en sus respuestas y estar pendientes del chat de Zoom. Y a nuestros asistentes les damos la bienvenida otra vez y les invitamos a que compartan sus preguntas en el chat. Se las haremos llegar a los panelistas durante la sesión de preguntas y respuestas en los últimos 15 minutos del evento. También, si quieren, los invitamos a que escriban desde dónde se están conectando y nos cuenten un poco desde qué organización, desde qué país, sus intereses frente a estos temas. Así que ahora, sin más preámbulos, le doy la palabra a mi comoderadora Gloria para que empecemos esta interesante discusión. Muchísimas gracias, Mariana, y muchísimas gracias también a todas y todos por acompañarnos el día de hoy. O sea, buenos días y buenas tardes. Para empezar nuestra discusión, nuestra primera pregunta, bueno, les recordaremos un poco antes de cada pregunta el tiempo que tienen para contestarla. Para esta siguiente pregunta cuentan con 2 minutos y es para todos nuestras participantes y participantes. Y es, en su opinión, ¿por qué es crucial la gobernanza de los datos para la inteligencia artificial? Y más en concreto, ¿por qué es importante y crucial hablar de gobernanza de datos en América Latina? Así que, de manera voluntaria, no sé quién de nuestros panelistas quiera empezar. Yo puedo empezar. Gracias, Marina. Gracias. Primero, gracias por invitarme. Creo que es crucial hablar de gobernanza porque gobernanza es una cosa que podemos discutir públicamente. Cuando no hablamos de gobernanza de datos, las cosas se quedan en el privado, en el mundo de ética, en el mundo de tratados. Esto no es lo más protectivo para los derechos de las personas. Por esto creo que hablar de gobernanza es traer el debate verdaderamente para que todos puedan participar. Por eso es clave que podamos todos hablar y participar de esto. Muchas gracias, Marina. Creo que ahí traes un tema súper importante, ¿no? La parte de la discusión pública. Adelante, Laura. Voy a levantar a la hermanita, ¿no? Gracias, Gloria. Y bueno, gracias por la invitación. Sumo a lo que dijo Marina, que me parece súper relevante.
es una forma, además de transparentar la discusión, contrarrestar la fragmentación, que es un problema que tenemos mucho en América Latina a todo nivel, desde el barrio el barrio donde vivo en Buenos Aires hasta toda la región. Nos cuesta mucho llegar a acuerdos regionales que son importantísimos para contrarrestar las políticas extraccionistas de las grandes tecnológicas que tienen sobre los datos hasta ahora. O sea, los datos son extraídos de nuestra región y después no tenemos alcance a ellos para uso de ningún tipo. Entonces, esas son las políticas que han sido instauradas hasta ahora y que rigen. Entonces, somos fuente de datos, pero no somos fuentes de desarrollo, ni después podemos usar esos datos para investigación, para nuestro propio beneficio y para hacer aplicaciones que sean contextualizadas y que nos beneficien realmente. Entonces, eso es clave para que no pase como, por ejemplo, la semana pasada Brasil estaba tratando de regular las fake news y Google le estaba haciendo campaña en contra. O sea, contra la ley que querían votar democráticamente los brasileños, y nos va a pasar, o sea, y Google no hace eso en Europa cuando Europa trata de regular los datos. Entonces, es súper importante que en la región unamos los esfuerzos para la gobernanza de datos. Muchas gracias, Laura. Adelante. Estaba por allí, Armando. Sí, muchas gracias. No, pues ante todo, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con todos ustedes. Yo creo que más que nunca esta discusión sobre la gobernanza de datos se torna bastante importante. Para mí la gobernanza de datos ante todo es una toma de decisiones, ¿sí? Que tenemos que tomar como sociedad, como países y también si se quiere como región. Creo que ya lo comentaban en cuanto a qué queremos con los datos, cómo queremos estructurarlos y hacia dónde queremos que sean útiles y qué función queremos que cumplan. Los datos por ahora son simplemente un recurso que está accesible, pero no tiene, digamos, necesariamente viene con un orden predeterminado. Distintas entidades le dan la organización, la estandarización, la forma como los quieren clasificar y demás. Y eso, digamos que es lo que tenemos que como también sociedad poder discutir. Y creo que es un activo fundamental para el futuro de muchas políticas, fundamental para el futuro de la implementación de la tecnología, y es ahí donde esta gobernanza es exactamente eso, esa toma de decisiones que esperemos pues sirva a unos objetivos también de política pública, a unos objetivos de implementación tecnológica y a unos objetivos también de uso responsable de la tecnología. Y todo eso lo vamos a poder decidir en gran medida, y muchos de estos temas se van a decidir a partir de decisiones que tomemos alrededor de la gobernanza de los datos. Entonces creo que por eso es fundamental, y esa es una de las grandes discusiones que debemos tener, una de las muchas alrededor de varias tecnologías, más de la inteligencia artificial, pero una que sin duda no deja de llamar la atención. Muchas gracias, Armando. Y Yamila, adelante, por favor. Sí, Gloria, antes que nada, un saludo a todas las personas que se suman hoy. Muchas gracias por la invitación. Yo me sumo a todo lo que mis colegas han mencionado previamente, y quisiera agregar que es crucial para que haya... ¿Me escuchan? Perdón. Sí, ya estás. Bueno, ya. Perdón que tengo cierta inestabilidad hoy. Pero la gobernanza de datos es crucial para que haya confianza por parte de la sociedad, tanto en la operación del Estado, en la recolección legítima y el procesamiento legítimo de datos por parte del Estado para el desarrollo de políticas públicas, como también confianza en las mismas tecnologías, para que las tecnologías puedan al final del día servir al interés público y a la superación de brechas que persisten en nuestra región. Necesitamos que haya confianza, y para eso una gobernanza de datos participativa, transparente y en función del interés público es clave en nuestra región. Podría mencionar el ejemplo de la pandemia, cuando el uso de tecnologías y el procesamiento de datos se hizo crucial para la superación de una urgencia de interés público, de salud pública, y muchos estados, considero de manera por veces irresponsables, han exagerado en el rol de las tecnologías en solucionar o en generar desconfianza sobre las mismas tecnologías, de cierta manera iludiendo a la población y bajando el grado de confianza a soluciones que eventualmente podrían ser importantes en momentos como aquel, ¿no? Entonces me parece que ahí también hay un papel importante en la gobernanza de datos pensada a partir de lo que mis colegas mencionaban previamente.
Mariana va a continuar con la siguiente pregunta. Muchísimas gracias. No, interesantísimo todo lo que están mencionando y creo que ya teniendo este contexto un poco, queremos empezar a ahondar en las particularidades de América Latina. Y algo que nos llama mucho la atención y que hemos venido discutiendo a través de también esta serie de webinars es justamente cómo cuando hablamos a nivel global de gobernanza de datos, hay condiciones que presumimos existentes, como puede ser, por ejemplo, el acceso a los datos o incluso que los datos estén digitalizados, una situación que en América Latina definitivamente no se puede dar por hecha. Entonces, cuando hablamos del contexto latinoamericano, muchos de estos supuestos que pueden darse por sentados en lugares como Europa o Estados Unidos, no siempre se cumplen. Así que quisiéramos preguntarles, en este caso particularmente a Marina y a Laura, en su opinión, ¿cuáles son las condiciones habilitantes que deben existir para que los datos se puedan utilizar para la inteligencia artificial? Y un poco estas condiciones habilitantes de América Latina. Así que, si quieren, podemos empezar con Marina. Gracias. Creo que en primero es un poco difícil de hablar de esto porque la inteligencia artificial, los modelos que tenemos ahora dependen de gran cantidad de datos. No se importan mucho con la calidad de los datos. Sabemos que muchas veces han vieses, resultados discriminatorios pela falta de calidad de datos. Creo que un de los aspectos importantes sería la calidad de los datos en primer lugar, pero es difícil de conseguir esto por la cantidad que los modelos actuales demandan. Creo que algo que Jamila dice también es mucho importante, que es el acceso público de los datos. Obviamente no todos los datos, pero en Brasil y creo que en toda América Latina las leyes de acceso de información de gobierno existen, pero la implementación hay que mejorar mucho, principalmente en lo formato de las informaciones que son dadas. Muchas veces no son legibles por las máquinas. Los formatos son simplemente datos en un papel que es dado para un periodista. Aquí están las informaciones que son demandadas. Entonces creo que esto es importante también. Creo que también hay una cuestión de privacidad. ¿Cuáles son las informaciones que serán disponibilizadas? Porque tenemos en Brasil una desigualdad muy grande de cuántas informaciones están disponibles dependiendo de cuántos se utiliza del Estado, cuánto el Estado, por ejemplo, en Bolsa Familia, cuánto el Estado está en interacción con las personas. Entonces, esto es también fundamental, garantir la privacidad de todos, independiente de su origen. Entonces, creo que esto también es fundamental. Gracias. Muy importante, Marina, muchas gracias. Y ahora le damos la palabra a Laura. Gracias, Mariana. Fundamental lo que notas, Marina, sobre estar más expuestos en función del nivel socioeconómico, y todos los otros aspectos que traes sobre los formatos de los datos, la cantidad versus la calidad. Yo iba un poco también armando, habló del formato digital, que no es evidente. Yo creo que en nuestra región el primer paso y lo fundacional, o sea, hablando desde el trabajo de campo, yo a diferencia del resto de las personas del panel,
yo trabajo con datos directamente en el territorio de alguna manera y lo que me encuentro trabajando en ámbitos interactuando con actores del sector público en Argentina, con actores de investigación, me encuentro que no se sabe bien para qué vamos a usar la inteligencia artificial, para qué hay que usar inteligencia artificial para esos datos. ¿Realmente necesitamos grandes masas de datos o con poquitos datos? O sea, o este problema realmente necesita inteligencia artificial, entonces se requiere en todos los ámbitos muchísima infraestructura humana y muchísima educación a todo nivel para contrarrestar un poco, porque hay mucho hype, hay mucho ruido, hay mucho humo, porque parecería que entonces todo se soluciona teniendo los datos abiertos y disponibles, y no se sabe bien. Y entonces abramos todos los datos, y en realidad no hay que abrir todos los datos, señores, porque hay datos que no van a estar nunca jamás abiertos, y no queremos que todos los datos estén abiertos, por ejemplo, de todas las personas. Por ejemplo, no queremos nuestras historias clínicas pululando por la vida, en las de nadie, y esos datos no tienen que estar circulando libremente, por ejemplo, ¿sí? Y entonces, yo creo que lo que se está salteando son este educar desde todo nivel, en todos los sectores, y sentar las bases de eso. Entonces, del uso responsable de estos datos, del uso seguro, en para qué uso los datos, cómo los identifico, saber que la anonimización 100% es imposible. Sí, no vamos a poder anonimizar los datos, eso no existe. Ponerlo en nuestras leyes, ¿sí? Entonces, y esto requiere un diálogo entre la gente que puede manejar estos algoritmos de anonimización, de identificación en realidad, y las personas que hacen las leyes, y que todos nos hablemos, que ese diálogo es muy complicado también de obtener. Su uso ético, comités de éticas que puedan entender todas las distintas aplicaciones de inteligencia artificial que falta muchísimo en ese sentido también, no solamente en la región, esto también está pasando en el norte global. ¿Qué puedo abrir? ¿Qué no debo abrir? Además de, por supuesto, estandarizar formatos, metadatos, esos también son problemas, pero me parece que nosotros estamos a nivel regional en problemas anteriores, ¿sí? Que necesitamos entender algunas cosas más fundacionales desde la gestión pública, a todo nivel lo necesitamos, porque la gente especialista alguna ya lo sabe, pero necesita permear más ampliamente desde la población general en adelante. Y por supuesto la gobernanza, o sea que tiene que trabajar la educación en general y la gobernanza, esas dos cosas tienen que trabajar en paralelo. Esa es mi opinión aquí sobre los supuestos que estamos asumiendo que tenemos eso, y me parece que es lo fundacional que estaría faltando. Gracias. Gloria, creo que sigues en mute. Ahí estoy. Muchísimas gracias, Laura. Y también traes a la mesa un tema que justo se conecta con nuestra siguiente pregunta, cuestiona leyes, capacidad, todo el tema también de claridad, ¿no? En el uso por parte del sector público. Y nuestra siguiente pregunta es para Laura y Marina, y es, ¿cómo en el contexto que hoy estamos viendo de otros países, ¿no? Regulando como fuertemente la inteligencia artificial, por ejemplo, en Italia prohibiendo tal cual como ChatGPT, y otros casos que vemos como de políticas regulatorias tal vez un poco más duras o un poco más tajantes? ¿Cuál es el aprendizaje de eso para América Latina? ¿Y cuál puede ser como una alternativa de respuesta para estos sistemas regulatorios por parte del Estado frente a la masificación, ¿no? De este tipo de herramientas y aplicaciones? Entonces, Armando, si quisieras, perdón, nuestra pregunta es para Armando y Yamila, ahí me confundí. Armando, si quisieras empezar. Dale, no, perfecto, pues sí, digamos que yo creo que lo que nos ha mostrado, por ejemplo, como el caso que mencionabas de la Autoridad de Protección de Datos de Italia, es que la inteligencia artificial no es un terreno desregulado. Y
un ejemplo claro de eso es el tema de la protección de datos y de los datos personales. Cuando la inteligencia artificial está usando datos personales durante ese ciclo de vida, claramente la regulación de protección de datos, así como muchas otras regulaciones, entran a tener, digamos que un rol fundamental y pues un rol en cómo se usa la tecnología, cuáles son sus parámetros, cuáles deben ser sus límites. Eso me parece muy interesante porque a veces también consideramos que hay, y por lo que hemos visto propuestas en Europa y demás, que tiene que existir un cuerpo de normas, digámoslo, específico para la inteligencia artificial. Tal vez, ¿sí? Pero lo que es claro es que ya hay unas regulaciones que le están aplicando. Y es, por ejemplo, también hacía énfasis, recuerdo perfectamente en el caso del Reino Unido, cuando ellos sacaban su agenda también regulatoria, cómo hacían ese énfasis en cómo vamos a adaptar y un poco si hay que adaptar o no y cómo se van, digamos, a interpretar las normas de protección de datos, de propiedad intelectual, incluso de protección de la competencia o del consumidor a la luz de estas nuevas tecnologías. Y ahí es donde yo creo que básicamente se nos viene un tema bastante fuerte e interesante. ¿Cómo abordarlo desde la región? Yo creo que básicamente cada vez se están generando mayores capacidades para poder adentrarnos en esto. Claramente tenemos unas regulaciones, por ejemplo, de protección de datos en un estado dispar, algunos países con mayor experiencia que otros, otros con, digamos, regulaciones vigentes o hace muy poco nuevas regulaciones alrededor de la protección de datos que vamos a ver cómo entran a aplicar en este caso. Yo creo que en eso, digamos, y por eso hemos hablado también mucho de esos temas, de esa experimentación regulatoria y un poco de esa generación de capacidades a través de lo que son los sandboxes y otros, digamos, otras herramientas de experimentación regulatoria, porque los sandboxes, digamos que definitivamente no son la única herramienta que tenemos disponible, y eso, digamos, que nos va a permitir un gran campo de interacción. Ahora bien, y ahí es donde también lanzaría un poco el reto, si se puede decir así, a todos los que estamos acá, y es cuáles son las preguntas que deberían hacerse los reguladores y que deberían hacerse, por ejemplo, autoridades como las de protección de datos alrededor de estas tecnologías. ¿Sí? Son preguntas sobre procesamiento, sobre grandes flujos de recolección, sobre uso, sobre consentimiento informado. Digamos que ahí es donde también vienen muchos de los temas que no están del todo definidos, donde todavía hay una gran discusión de dónde debe ser y donde la inteligencia artificial generativa pues claramente nos genera aún más preguntas que respuestas, nos acelera varios temas sobre el uso de los datos, sobre control, sobre, digamos, procesamiento, sobre estos terceros que pueden acceder a esa información de manera masiva. Entonces, creo que sin duda estamos ante una época en que las regulaciones existentes están viendo en tensión con estas nuevas tecnologías, que tenemos que empezar a hacernos las preguntas, digamos, más importantes y empezar a abordarlas. Yo no creo que esto solo se aborde y una agenda regulatoria, por ejemplo, como se ha visto en varios lugares del mundo, no se aborda solo ya con una regulación o una propuesta de regulación. Se aborda ya identificando qué regulaciones están siendo impactadas, cómo lo están siendo y cómo se debería considerar, digamos, la interpretación de muchas de estas normas a la luz de estas nuevas tecnologías. Ya vimos una decisión, por ejemplo, frente a inteligencia artificial generativa en propiedad intelectual de si se considera o no este tipo de generación de imágenes y generación de mucha de esta data se puede considerar como elementos protegidos bajo la propiedad intelectual. La decisión por ahora es que no, que este sistema no está creando. ¿Estamos satisfechos con eso? ¿No estamos satisfechos? ¿Estamos satisfechos con el uso que se le está dando a tal cantidad de información? Y ahí creo que todavía queda mucho espacio de interpretación. Y lo otro es eso, que no creo que haya, y lo que nos está mostrando casos como el de Italia es que no hay una respuesta ya definitiva y correcta, digamos, alrededor de esto. Y otro punto ahí que también me parece muy interesante, por ejemplo, el caso europeo, que tenemos yo creo que aprender en la región y en Latinoamérica, es cómo va a navegar Europa la existencia de una regulación específica en inteligencia artificial a la par que promueve, por ejemplo, espacios de experimentación y nuevos espacios de regulación y que ya tiene regulaciones bastante robustas como, por ejemplo, el Reglamento Europeo de Protección de Datos. ¿Cómo navegar esas tres, digamos, frentes y de una forma coherente? Y entonces, por ejemplo, la autoridad italiana se adelanta ya a tomar una decisión en temas de protección de datos, pero no existiría entonces ahí un espacio de pronto como para probar ciertos estándares y ver si aplicaba o no. Es una pregunta. Yo creo que claramente cuando la protección de la información y la privacidad está en juego, claramente las autoridades tienen que actuar. Pero entonces, ¿hasta dónde vamos? ¿Cuál va a ser la coherencia de esa agenda? ¿Cuándo vamos a poder experimentar o no? Hay temas en los que no vamos a poder experimentar, hay temas que definitivamente
ya tienen que tomar las decisiones de fondo las autoridades. Un reto, digamos, que es bastante llamativo, un reto que, digamos, no va a ser fácil de enfrentar, pero que creo que vale la pena nosotros también tener en cuenta para esas discusiones que se nos vengan y se nos vienen en la región y cómo navegamos. Y yo creo que una de las formas como debemos navegar esto es con la generación de una agenda regulatoria comprensiva, que entienda todas estas complejidades. Sí, que entienda todas estas, digamos, dinámicas y que básicamente entienda todas las distintas regulaciones que están también impactando ya la tecnología y que, insisto, no estamos ante una tecnología desregulada, sino que tiene una regulación por ahora por varios de los recursos que usa. Ya veremos si se necesita entonces una particular para, digamos, la tecnología como tal, que eso es la otra pregunta, ¿se regula la tecnología o se regula cómo se usa la tecnología? Pero digamos que estas son las discusiones que se nos están abriendo con espacios como el que abrió la autoridad europea y en ese caso Italia. Muchísimas gracias, Armando. Sin duda, como muchas preguntas alrededor de esta pregunta, pero también mucha posibilidad, ¿no?, de abordar desde distintos enfoques. Y ahí, Yamila, adelante, por favor. Sí, estoy muy alineada con lo que trae Armando sobre el hecho de que la inteligencia artificial no es una tecnología, una aplicación desregulada, y además de eso, creo que en muchos de nuestros países aún falta probar mecanismos que ya existen para la regulación de estas tecnologías, incluso los marcos generales de protección de datos, que en varios países están, por un lado, desactualizados, pero ya conllevan una historia de implementación, pero en otros países hay marcos innovadores, como en el caso de Brasil, que ya tienen medidas que podrían ser aplicadas y que aún hay que entender de qué manera serán efectivas o no para restringir los riesgos de que las nuevas tecnologías pueden estar trayendo. Y ahí, volviendo un poco atrás, creo que es importante recuperar algo que se suele mencionar en las discusiones sobre estas temáticas, que es que no es recomendable regular teniendo como referencia una aplicación tecnológica específica. O sea, las transformaciones que ciertamente la tecnología sufrirá van a ser seguramente más rápidas de que la ley que intente regularla o que intente incluso definirla, considerando que los procesos legislativos son y deben ser más lentos de que los desarrollos tecnológicos, ¿no? Me gustaría compartir lo que nos parece una manera interesante de establecer límites a tecnologías que son reconocidamente riesgosas al ejercicio de derechos humanos, como por ejemplo el reconocimiento facial, y que ha sido sugerida por el Alto Comisionado de Derechos Humanos y tiene que ver con establecer una moratoria a la implementación de estas tecnologías hasta que puedan comprobarse sus proveedores que se trata de tecnologías estables, seguras y que han pasado exitosamente por un análisis previo de impacto a derechos humanos. Ese tipo de análisis de impacto también está presente en las recomendaciones éticas de la UNESCO para la inteligencia artificial, que fue adoptada por todos sus estados miembros de manera unánime, y que indica que es necesario regular inteligencia artificial e implementar medidas efectivas para mitigar sus impactos por medio de estudios como esos que yo mencionaba, pero que son estudios que no se trata de checkboxes en blanco, sino que deben darse de manera participativa, deben darse de manera multidisciplinaria y que tienen que tener en cuenta el carácter holístico e indivisible de los derechos humanos. Y hay una serie de situaciones y casos, me parece, que van mucho más allá o que ya son mucho más consensuados internacionalmente que el tema del ChatGPT, para lo cual deberían ser pensadas ese tipo de soluciones, ese tipo de mecanismos, como, repito, el caso de reconocimiento facial que viene siendo implementado en la región, más allá de que ha sido cuestionado y que hay evidencias de abusos por parte de ese tipo de sistema, que también son sistemas de inteligencia artificial en distintas regiones. Ya hay recomendaciones concretas sobre este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, más que eso también, retomando un poco lo que mencionaba Armando,
Sí es clave estar atentas a las tendencias internacionales en materia de regulación, pero existen también principios que ya están consensuados y que ofrecen una base para regular considerando el contexto local. Como yo decía, tenemos reglas vigentes que aún están por ser probadas, aún están por ser desarrolladas en nuestros países, no solo en su impacto a cómo ayudan a mitigar los efectos negativos de la inteligencia artificial, pero también en otros ámbitos, y sabemos que tenemos límites, por ejemplo, en relación a estas leyes que deben de ser considerados antes de saltar a una regulación general. Por otro lado, algo que quisiera poner sobre la mesa, pensando aún en reconocimiento facial, es de qué manera nuestros estados pueden también avanzar hasta establecer normas, el detallamiento de normas relacionadas al uso de inteligencia artificial desde el sector público, que permita que no hayan abusos desde este tipo de implementación que tiene un impacto amplio sobre la sociedad. Me quedo por acá y para seguir la conversación enseguida con algunas provocaciones. Muy importante, muchas gracias a los dos. Creo que además mencionan varios asuntos bien relevantes. Quiero recoger algo que Jamila también estaba mencionando en términos de los principios que han venido surgiendo de distintas comunidades alrededor del mundo, un poco para también dar respuesta a estos efectos locales, necesidades concretas que cada comunidad en el mundo va identificando. Y sé que Gloria pasará después a justamente hacer una pregunta sobre estas comunidades y cómo involucrarnos con ellas, pero yo quería unir esto un poco a algo que también venían mencionando y que varios de ustedes han venido mencionando sobre las capacidades distintas, sobre las situaciones distintas que vimos en América Latina. Así que quisiéramos volver a preguntarle a Armando y a Jamila, esta vez un poco cuáles son estos retos adicionales o incluso tal vez distintos que se presentan en América Latina cuando se trata de utilizar los datos para potencialmente la inteligencia artificial, en términos de capacidades, de cultura, de también cómo percibimos los datos, esto que mencionaba también Laura al principio, del hype de la inteligencia artificial, qué retos adicionales vemos en América Latina o perciben ustedes en América Latina y en nuestros países frente a este uso de datos para la inteligencia artificial. Así que podemos esta vez empezar por el otro lado, así que Jamila, si quieres empieza tú. Claro que sí, gracias. Voy a empezar mencionando algunos desafíos más bien del ámbito regulatorio, como veníamos conversando. En derechos digitales analizamos 6 estudios de casos de implementación de inteligencia artificial en el sector público en 4 países durante 2 años. Y vemos, por ejemplo, que si bien muchos de los países de la región, incluso los 4 países que analizamos, cuentan con leyes propias de protección de datos, su grado de desarrollo es poco uniforme y cambia y muestran ciertas limitaciones cuando se trata de implementaciones desde el sector público, ¿no? Por ejemplo, porque la supervisión de las normas de protección de datos requiere ahí más que nunca una autoridad de supervisión independiente y con características y capacidades necesarias para desempeñar sus funciones, lo que no necesariamente es el caso en varios de los países de la región y varios de los que analizamos, como el caso de Brasil, de Chile, para dar 2 ejemplos. Observamos también que hay muchas excepciones al consentimiento cuando se trata del procesamiento de datos por el Estado, que son muy justificables, como yo mencionaba al inicio, cuando se trata de la formulación de políticas públicas que requieren la recolección de estas informaciones, pero que muchas veces dejan a las personas desprotegidas frente al uso de información por terceros para fines desconocidos. Por ejemplo, cuando hay experimentación y proyectos piloto de implementación de IA en un determinado sector, este consentimiento, esta excepción para el uso de datos para la formulación de política termina perdiéndose en este camino, y cuando pensamos gobernanza de datos justamente estamos pensando en cierta medida, digamos, la trazabilidad de todos esos procesos. Entonces, lo que consideramos es que más allá de consentimiento, como yo venía diciendo antes, hay que pensar desde una perspectiva de derechos humanos y pensar criterios de proporcionalidad entre el interés público en el uso de aquellos datos para determinados fines y la protección de los derechos fundamentales cuando se planifica la adopción de esos sistemas, ¿no?
También, como mencionaba Marina al inicio, vemos limitaciones similares cuando pensamos en la aplicación de leyes de acceso a la información pública. En el caso de nuestros mismos estudios, observamos que aún hay desafíos en utilizar estas normativas para obtener mayor transparencia sobre el uso de esos sistemas, que no necesariamente es algo público en algunos casos, pero también sobre detalles del algoritmo utilizado. Y ahí estamos pensando en un algoritmo y un sistema que es implementado desde el Estado, que tiene obligaciones y criterios de transparencia. Entonces, cuando nosotros intentamos utilizar esas reglas de esta manera, encontramos limitaciones muy concretas y que creo que son transversales y deben ser consideradas cuando pensamos la implementación de IA. Yendo después a un aspecto un poco distinto de los desafíos que vemos, y creo que Laura mencionó varios de ellos en su primera intervención, hay una disparidad muy grande en términos de digitalización de los países, de digitalización de información, de la organización de esta información cuando está digitalizada, y hay aún una dependencia muy grande de proveedoras externas para la gestión de esta información, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, no podemos hablar solamente del sistema y del algoritmo, hay que hablar también de las bases de datos que alimentan esos algoritmos, y desde estas bases de datos hay una disparidad en relación a los criterios que orientan su recolección, a los criterios que orientan su ordenamiento, a las lógicas bajo las cuales los sistemas son desarrollados, las prioridades con las cuales son desarrollados, y que muchas veces hoy día aún siguen siendo ajenas al contexto latinoamericano, y eso es un punto que tener en cuenta cuando pensamos inteligencia artificial, porque hemos visto en la región, por ejemplo en Brasil, una especie de un proyecto de ley que se proponía regular inteligencia artificial a partir de 8 artículos muy simples, y se reducía a decir que se trataba de impulsionar la inteligencia artificial en Brasil. Pero ¿qué significa impulsionar la inteligencia artificial en Brasil? Cuando sabemos que hoy día la industria tecnológica brasilera es aún muy dependiente de una industria basada en el norte global, por decirlo de manera muy clara, muy específica, o eventualmente en China. ¿Qué significa hablar de desarrollo de IA en América Latina? Cuando sabemos, y hay colegas en Ecuador que han estado mirando hacia eso, que los cursos de ciencia de datos aún trabajan especificaciones, aplicaciones extranjeras y no el desarrollo de aplicaciones propias. Entonces hay distintas capas ahí de brechas y de desigualdades que hay que tener en cuenta si pensamos una política o un programa serio de una agenda, como mencionaba Armando, serio de desarrollo de IA desde América Latina. Importantísimo, muchísimas gracias, amiga. Le doy la palabra a Armando para no quitar mucho tiempo. Sí, no, pues muy interesante todos estos elementos. Yo creo que añadiría a lo que ya venía comentando Jamila, que me parece importante también que ojalá en la región se den, y por eso también me parece muy importante esta discusión, que hablemos también de este tema de la gobernanza de datos, ya más en específico, cómo vamos a tener ese tipo de discusiones y cómo vamos a generar, digamos, algunos modelos para aumentar el acceso, pero también la protección de las personas. Yo creo que en eso tenemos que tener una mirada de futuro. ¿Qué tan fácil va a poder ser para muchos de los actores públicos, privados, académicos, digamos, en distintas ramas de la sociedad, utilizar la inteligencia artificial y no usarla, y qué tantos incentivos van a existir para el uso de esa tecnología? Yo creo que los incentivos para el uso de esa tecnología son bastantes, es decir, cada vez va a ser más atractivo, cada vez va a mostrar mayores elementos de productividad, de competitividad, de respuesta a los ciudadanos. Digamos que esto es un camino que no sé hasta qué punto sea ineludible, pero sin duda es un camino que vamos a transitar. Y de ahí lo que sería interesante entonces es ver cómo tenemos modelos novedosos de la gobernanza de datos. Se ha planteado estos data trust o data commons como estos espacios, por ejemplo, para empezar a
diseminar y difundir y tener mayor acceso a datos de una forma responsable, digamos, con un balance interesante. Y creo que esa es una de las cosas que tenemos que empezar a explorar. Ya lo ha explorado Europa, que se ha visto con la necesidad de tener que aumentar la recolección de datos y datos personales, por ejemplo, y por eso apostaba mucho y ha apostado en la idea de esta fiducia de datos, ¿no? Como una forma de poder generar ese acceso, pero también aumentar las capacidades de negociación de los sujetos de datos, digámoslo así, de los titulares de la información, y de esa forma también darles una capacidad un poco de beneficiarse de lo que se hace con sus datos. Y creo que eso es lo que tenemos que, y vamos a tener que empezar a explorar. Ahora bien, generar una fiducia, generar un conjunto de datos, digamos como un data commons, no es un tema fácil, requiere una revisión legal profunda. Hemos visto esto en varios países, digamos, como básicamente estructurar esto, incluso desde el punto de vista legal, ya no solo infraestructura. Es complejo definir quién tendría el cuidado de esos datos, cómo lo administraría, pero esas son discusiones cuando nos vamos a ese sector de la implementación que sería muy interesante ver, y seguramente vamos a necesitar cuerpos colegiados, multidisciplinarios y de participación de múltiples partes, ¿no? Interesadas. Ahí yo creo que básicamente en ese campo el diseño de este tipo de espacios donde se tomen esas decisiones va a ser fundamental. Creo que, por ejemplo, en Colombia se empezó una discusión de este estilo cuando se empezó a hablar del modelo de gobernanza de datos en el plan, a propósito del Plan Nacional de Datos. Creo que ese es el tipo de discusiones que queremos ver. Hay algunas autoridades también planteándose esos temas. Yo en este momento estoy trabajando junto con la CAF y UNESCO en esta cooperación internacional en la que estamos proponiendo y estamos mirando cómo implementar dentro de la región, por ejemplo, un data trust que tenga pues la facilidad de ayudar y acelerar el acceso a datos, y una nueva forma de proteger los derechos de los titulares. Y eso es lo que quisiera yo un poco también que fuera parte como de la discusión, de cómo aceleramos este tipo de modelos, si esos modelos nos pueden generar, digamos, las protecciones adecuadas y nos pueden ayudar a aumentar ese pool de datos, ese acceso a datos, pero a la vez también generar ciertas garantías. Y ahí creo que va a ser una discusión también importante, y donde no solo las autoridades, sino la ciudadanía y claramente distintos sectores pues ponerse de acuerdo en esto, porque creo que estamos en mora de tener una discusión importante frente a temas como ese y como esas infraestructuras y grandes infraestructuras de datos que podemos generar. Muchísimas gracias, Armando y Yamila. Creo que también traen como temas súper importantes en cuestión, ¿no? De, como mencionábamos, ¿no? Como esta parte del reto. Y me gustaría regresar a la pregunta y al tema de comunidades, ¿no? También mencionaba ahí anteriormente, y ahora me gustaría preguntarles a Laura y a Marina respecto, creo que uno de los mayores assets de América Latina son las comunidades que se crean alrededor de la tecnología o alrededor de los retos que presentan como estas nuevas tecnologías. Y mi pregunta sería, ¿qué ejemplos concretos existen en América Latina sobre el uso de datos o de comunidades alrededor de los datos que permitan que estos sistemas de inteligencia artificial sean más incluyentes, tengan resultados positivos, pero sobre todo también que sean más equitativos? Entonces ahí, Laura, si quisieras empezar por tu experiencia también en terreno, creo que por ahí nos puedes como dar un poco de insight sobre eso. Gloria, muchas gracias. ¿Me permites retomar 2 o 3 ideas que se estuvieron discutiendo antes de meterme en las comunidades? Que de hecho las comunidades me parece que es el tema distintivo de América Latina, porque si hay algo que tenemos distintivo al norte global es que nos amuchamos y hacemos cosas comunitarias mucho más. Hay el tema que viene surgiendo desde los tiempos, ¿no? Como que parece que hay 2 tiempos distintos, o sea, necesitamos tiempo para discutir, nuestras sociedades necesitan tiempo para elaborar todas estas, la gobernanza y ponernos de acuerdo en un montón de cosas muy complejas, con muchas aristas y súper importantes, y por otro lado, parece que el desarrollo tecnológico nos viene como apremiando y nos viene como primereando. Entonces, mi pregunta como persona del territorio para el colega y las colegas de la sala es ¿qué hacemos mientras tanto? Mientras en el medio, ¿qué hacemos mientras los tiempos son dispares?
más como latinoamericana que como especialista de datos, es mi pregunta. Me gusta mucho el enfoque de devolverle el poder a quienes somos dueños de los datos. Es maravilloso escuchar eso. Y lo escuché a Armando muy preocupado por la experimentación y las sandboxes y qué hacemos con esto, y yo le preguntaría a la gente de ciencia que sabe de experimentación, o sea, se puede diseñar experimentos que llevan tiempo, eso sí, tiempos largos que parece que la tecnología estas tecnologías no estarían dispuestas a esperar, pero, o sea, hay diseños experimentales que se pueden hacer con todos los recaudos, sin lastimar a nadie, medir, y, o sea, eso viniendo de experimentación de ensayos clínicos, está perfectamente documentado, están buenísimos, sabemos por décadas cómo hacerlos bien, así que todas estas tecnologías de datos pueden aprender mucho, también se basan en datos, esas experimentaciones, así que hay mucho, hay comités de éticas, hay consentimiento, está todo hecho, no hay que reinventar nada, como bien decían sobre las regulaciones, ya hay muchas regulaciones que se pueden reutilizar, no hay que reinventar nada, así que en eso quería retomar esos puntos que me parecieron súper interesantes. En cuanto a las comunidades, a mí hay muchísimas, y espero que las que no voy a mencionar no se me enojen, pero voy a rescatar una sola, que a mí me parece fundamental y en el último tiempo me ha resultado fundamental en este tema, que es el hub de América Latina y el Caribe de la red FAIR, que es la red de investigación de inteligencia artificial feminista, porque es la que está permitiendo que haya red, ahí les comparto por el chat el link, es una iniciativa de la Alianza A+, financiada por el IDRC de Canadá, que está impulsada por el Tecnológico de Monterrey desde México, que es realmente latinoamericana, ¿sí? Porque yo puedo mencionar varias desde Argentina, desde el Cono Sur, pero estamos hablando de Latinoamérica, y que busca contribuir al desarrollo de capacidades de innovación e investigación, acción crítica a nivel regional que respondan a los desafíos más complejos que enfrentamos. Y es un colectivo transversal que en el último par de años está reuniendo el talento de la región. No necesariamente todas las personas residen en la región, pero es una red súper interesante que, entre otros, tiene muchos logros ya, que va juntando, sigue juntando, porque está tramando un colectivo súper interesante de investigación y de acción desde la sociedad civil, pero también desde la academia y también desde o sea, es muy multidisciplinar desde los datos, y con una visión muy latinoamericana y muy desde el territorio y muy desde nuestro contexto, pero también mirando hacia lo global y con el ojo atento a lo que pasa en el exterior. Y, por ejemplo, permitió que la declaración de Montevideo sobre los impactos de la inteligencia artificial en América Latina fuera realmente latinoamericana y no se quedara en los que pusieron la llamita. Les dejo acá el link por si están interesadas en firmarlo. Todavía está abierta, donde se plantea desde un punto de vista de la gente bueno, ahora pongo bien el link, desde quienes somos más desde la parte técnica de IA y de ciencia de datos, se plantean, la paginita fue antes de la carta más famosa de Elon, que con esa carta, con estas declaraciones no alcanza, ¿no? Pero es una declaración de principios desde América Latina, desde un punto de vista muy técnico, desde que la gente técnica que está con los datos estamos muy preocupados sobre estas cosas. Así que esa es la comunidad que yo quería destacar en estos temas. Y ahora les pego bien el link a la declaración por si quieren sumarse. Gracias. Muchas gracias, Laura. Y Marina, también sé que en Brasil las comunidades también han tenido un rol importante. Nos quieras como platicar algunos ejemplos en concreto que tengas como referencia.
Creo que mi ejemplo es un poco diferente, pero es de un colectivo que se llama Señoritas Courier. Es un colectivo que realiza entregas en bici. Es una forma diferente de hacer plataformas de entrega, de existir en las plataformas digitales. Creo que es una de varias iniciativas colectivas y cooperativas de plataformas. También quería añadir un punto. Creo que cuando hablamos de norte global, tenemos que pensar también que hay una gran exclusión de derechos en norte global. Por ejemplo, con los migrantes e inmigrantes, con las personas LGBT. Entonces, cuando hablamos de este mundo en que los derechos están más garantizados, que hay más espacio, creo que es un poco para una población extremadamente reducida. Creo que en América Latina la visión que tenemos, creo que es más un sueño, un sueño y un objetivo que es de derechos para todos. Cuando hablamos de estas garantías, cosas que están más avanzadas en norte global, yo siempre creo que es importante estar atenta que no es para todos. Son partes muy específicas de la población que tienen estas garantías, y también creo que no necesariamente estos modelos son los mejores y debemos estar influenciados por estos, porque son modelos de una sociedad que es muy excluyente. Entonces, creo que esto es también importante. Por ejemplo, la regulación europea no toca en la cuestión de inteligencia artificial para uso militar, también no toca la cuestión de la inteligencia artificial emigrantes, que toca, pero no como es necesario. Entonces, es una protección para la población que ellos consideran que es su población o la población que tiene derechos. Entonces, es esto que yo gustaría de añadir. Gracias. Muy valioso, muchísimas gracias a las dos por los ejemplos, muy, muy, muy importante. Y creo que tener más en cuenta estas comunidades va a seguir siendo muy importante para lo que nos sigue y termina esta conversación. Para nuestra penúltima pregunta, quisiéramos contextualizarla un poco con este mapa que estoy compartiendo. Es un mapa del centro de la Universidad de Stanford sobre inteligencia artificial centrado un poco en los humanos. Y este es un mapa que muestra los desarrollos que, entre comillas, ellos llaman significativos de aprendizaje de máquinas y un poco inteligencia artificial por países, desde el 2002 hasta el 2022. Y nos llamó mucho la atención porque en América Latina parece haber prácticamente nada. Está bien vacío el mapa. Y quisiéramos contextualizar la pregunta en esto porque queremos empezar preguntando si realmente es relevante el hecho de que no esté coloreado América Latina de ningún color más de 1 a 10. Y también un poco cuáles son las implicaciones de que esta sea la situación actual, de que así estemos siendo mapeados un poco por organizaciones en otras partes del mundo. Entonces, con este contexto, quisiéramos preguntarle a Armando y a Marina cuáles son las implicaciones que tiene un poco esta disparidad para América Latina y si el ser esto realmente relevante podría ser revertido de alguna manera. Entonces, podemos empezar con Marina.
Creo que hay que es interesante porque no consideran desarrollo de modelos de lenguaje como el desarrollo intelectual, pero no el trabajo que es, por ejemplo, de etiquetar las cosas, el trabajo más manual que es hecho por personas en su global, que por ejemplo en ChatGPT hubo muchos reportajes sobre cómo la mayoría del treino del ChatGPT fue hecho por personas creo que es Kenia, pero no estoy cierta. Entonces creo que este es mi primer punto. Si pensamos en el desarrollo de modelos de lenguaje como todo el trabajo, la mayoría del trabajo es hecho en su global y yo estoy cierta que teríamos cosas en América Latina, porque somos parte del esfuerzo global de desarrollo de estos modelos. Otra cosa es que sí, creo que la parte intelectual es importante también, que es importante que possamos desarrollar modelos de lenguaje, pero también es importante que tenemos cuidados porque modelos de lenguaje tienen riesgos para los derechos, como ya sabemos. No sé si es una cosa que debemos acceder sin pensar si son la prioridad para la América Latina. Creo que la prioridad sería una conciencia de la importancia de los datos, una mejor conciencia del gobierno de la importancia de los datos en una organización mismo que inicial de los datos para que podamos empezar a pensar en cómo utilizar la inteligencia artificial. Para mí no es una prioridad ahora en la región. Muy importante. Muchas gracias, Marina. Armando. Sí, no, muchas gracias y muy interesante también oír en estos puntos a Marina. Claramente yo creo que el índice, digamos, y estos índices, no conozco, digamos, cómo fue construido este índice y demás, pero a veces se ha visto que en algunas mediciones internacionales, insisto, no lo digo específicamente por esta de Stanford, pero en algunas puede que esta le suceda lo mismo. A veces no es fácil encontrar la información sobre Latinoamérica y sobre lo que se está haciendo en la región, y por eso a veces las mediciones llegan a ser, digamos, en esos números como manifestadas, pues casi que pues, nulos. Entonces, pues yo creo que ahí es importante también ver cómo se puede mejorar un poco ese flujo de información. A veces dar más acceso no es fácil, no, digamos, no es tan sencillo como sea en otras jurisdicciones, y entiendo que también es un reto al momento de construir estos índices que puedan llegar a tener esa representación y pueden llegar a tener toda la información que tal vez se está dando. El reto tal vez no solo creo que es de los que hacen los índices, sino de qué forma presentamos la información y la hacemos un poco más accesible. Creo que es de lado y lado. En cuanto a qué se puede hacer, yo creo que y lo comentaba Marina, uno de los grandes retos que ha existido es traer los temas de inteligencia artificial y de tecnologías emergentes como prioridades en la agenda de estos países. Eso no es un tema sencillo. Existen muchas otras preocupaciones dentro de la región y dentro de los hacedores de política pública. Manifestar como un tema relevante, importante para el futuro de estas comunidades y de los países latinoamericanos es un reto. Y eso pues creo que sigue siendo uno de los grandes desafíos que tenemos. ChatGPT, pues digamos, mostró una importancia, mostró una capacidad de tener un efecto transversal en toda la sociedad, pero antes de eso tal vez
hubiese sido muy difícil movilizar la agenda tanto como uno hubiese querido. Sin embargo, creo que algunos países han hecho el esfuerzo. Lo veo en los países que han hecho, por ejemplo, estrategias de inteligencia artificial, donde exactamente para impactar este punto, creo que hay un elemento fundamental y es que muchas de estas políticas se han centrado en generar elementos habilitantes, ¿no? Es decir, es muy difícil el desarrollo de inteligencia artificial si no tenemos unos elementos habilitantes. Volvamos al tema, por ejemplo, de los datos, de su acceso a este tipo de infraestructura, al talento, a capacidades computacionales. Muchas de estas cosas tienen que acompañar el desarrollo de esta tecnología, y ahí es donde entonces básicamente empezamos siendo un poco más consumidores de la tecnología, a usuarios de la tecnología, ayudamos en algunos momentos de la producción, pero no estamos en ese desarrollo tal vez algorítmico y en ese desarrollo, digámoslo, y diseño inicial tan involucrados como quisiéramos. Sin embargo, yo creo que con la generación de estos elementos habilitantes, apostándole también a ese tipo de estrategias nacionales que empiecen a priorizar un poco más de estos temas y a una acción más coordinada, porque eso tiene que ser una acción de distintos actores, podemos empezar a ver algunos cambios. Sin embargo, no va a ser fácil. Las capacidades con las que ya parte muchos de los países líderes en estas tecnologías son pues impresionantes. La infraestructura ya que tenían y esos elementos habilitantes son, digamos, superadores, y ahí es donde yo creo que va a venir el reto pues para estos países, pero eso es lo que, o por lo menos quisiéramos tener políticas de preparación y de alistamiento, si se puede decir así, para los cambios que puedan venir y para ser por lo menos un actor mucho más informado en estos cambios que se vengan dando. Y ahí en esa oportunidad de generar esas políticas y de discutirlas, creo que hay un gran elemento de futuro para abordar esta problemática que nos planteas. Muchas gracias, Armando. Y también, hablando de futuro, y como última pregunta, para ir cerrando el espacio y abrir también el espacio a las preguntas que tenemos de los asistentes, es para todos ustedes, y es, ¿cuáles son sus expectativas para el futuro latinoamericano frente a los datos y la inteligencia artificial? Y ahí creo que podemos empezar. Yamila, adelante, por favor. Claro que sí. Seguramente, y haciendo un poco de conexión con una de las preguntas que vi circulando en el chat, ya mi mayor expectativa es que no solo la inteligencia artificial, pero cualquier tecnología pueda ser utilizada en favor del interés público y de la superación de las brechas que persisten en nuestra región, y no al contrario, ¿no? Desafortunadamente, lo que vemos hoy en materia de implementación de sistemas de inteligencia artificial, o incluso ciertas alegaciones de innovación o de sectores de innovación en Brasil, voy a decir específicamente, tienen que ver con avanzar hacia la vigilancia y control de las personas que han sido y siguen siendo marginalizadas en nuestra región, como mujeres, personas LGBT, afrodescendientes, indígenas. Yo creo que el gran desafío y el por qué me parece relevante tener conversaciones como esta es, de manera seria y coordinada y con las distintas capacidades que tenemos en la región, pensar una agenda que nos permita crear las condiciones para que el uso de este tipo de tecnología sea en favor de la justicia y no el contrario, ¿no? Y ahí es fundamental no solo que hayan reglas, pero que hayan acciones y compromisos concretos para mitigar los potenciales daños de la inteligencia artificial, para implementar las normas que ya existen en la región, de modo que podamos impedir que el resultado sea el contrario de lo que estamos viendo. Yo también, y ahí pensando un poco en el mapa, espero un futuro en que América Latina pueda ser protagonista y no solo dependiente de las tecnologías que son producidas con lógicas que no son ajenas específicamente. Y para eso lo que mencionaba Armando antes, de cómo creamos mecanismos para innovar, ahí sí, a partir de datos, pero desde una perspectiva de garantía de derechos, de protección de derechos, y no de un conflicto artificial entre la innovación o el desarrollo económico y la protección de derechos, porque no es y no puede ser así la lógica de pensamiento desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de implementación, desde el punto de vista de políticas públicas. Que podamos ahí sí conseguir tecnologías que atiendan a nuestras necesidades. Tendría muchos ejemplos que van en contrario. Por ejemplo, el uso de tecnologías de Google
en las universidades latinoamericanas, en las escuelas latinoamericanas, que básicamente implica una extracción de conocimiento y de datos desde la región hacia los lugares donde tienen más de 10 modelos desarrollados al final del día, ¿no? Y con contexto y con una currícula que no dialoga con nuestra realidad. Así que yo esperaría que a partir de esta inteligencia colectiva podamos pensar otras formas de construir inteligencia artificial desde otros principios, otros compromisos y desde la garantía de derechos. Muchas gracias, Yamila. Ahí veo. Armando, adelante, por favor. No, pues no sé si tengamos alguna otra pregunta, pues o alguien más quiera añadir. Esta es la última pregunta para ir cerrando y luego abrimos el espacio a las preguntas perfecto, que tenemos acá en el chat. Listo. No, pues yo creo que sumándome otra vez a lo que había comentado, básicamente tenemos que estar, digamos, muy pendientes de las conversaciones que vengan alrededor de la política pública y de las estrategias que se puedan generar. Yo creo que vamos a ver cambios fuertes y rápidos, y en ese sentido también tenemos que estar preparados para un poco poder ser todos participativos en ese tipo de discusiones. Se necesita de evidencia. Yo creo que esto es uno de los grandes llamados que podría hacer desde mi trabajo, digamos, con algunos tomadores de decisiones. Se necesita de evidencia, se necesita, yo creo que también de muy buenos elementos en la región y casos en la región para poder tomar decisiones sobre lo que nos impacta. Y estoy completamente de acuerdo que así como queremos tener nuestra propia visión, yo también quisiera que tuviéramos nuestra propia visión política y regulatoria, no necesariamente siguiendo lo que, digamos, observando, estudiando, ¿por qué no?, lo que se está haciendo en otras regiones, pero también tener nuestras propias experiencias, nuestra propia medición de riesgos, cuáles son los riesgos particulares de nuestra región, y a partir de eso, cuál sería esa propuesta que se adapta mejor a nuestra realidad, ¿sí? Y ante todo, y como lo comentaba Jamila, el tema de la innovación y la importancia que puede tener la innovación también para la superación de muchas de las problemáticas que tenemos en la región. Yo creo que esta tecnología puede prestar un gran servicio en varios temas y no debemos entonces dejar eso de lado, entender las oportunidades que tiene para nuestra región en específico, que no necesariamente aplican otras, y cómo podemos entonces responder a ese tipo de reto en específico. Y creo que tenemos la madurez, creo que tenemos el conocimiento, creo que tenemos los elementos para poder hacer una propuesta propia para el mundo de la región sobre cómo manejar estos temas, cómo administrar la gobernanza de los datos, cómo administrar, digamos, la apertura y transparencia de estos sistemas, cómo implementar muchos de estos principios que a nivel global se han venido discutiendo. Entonces también ese yo creo que sería el llamado, pero para eso, insisto, necesitamos como esa evidencia propia que nos ayude un poco exactamente a construir eso, y esa evidencia la construye los casos de estudio, la recolección de información, el trabajo en campo, que específicamente nos empiece a mostrar dónde están esos riesgos y dónde pueden estar esas prácticas propias de nuestro contexto que debemos entrar a revisar con mayor detenimiento y cuidado. Muchas gracias. Y Marina, adelante, por favor. Gracias. Creo que estoy de acuerdo con todo que Jamila y Armando han dicho, pero quiero añadir también que es importante hablar con la población sobre la importancia de la regulación de la inteligencia artificial. Creo que como no me recuerdo, pero alguien ha dicho el caso de Google, pero hay una gran fuerza para no regular inteligencia artificial. Es importante, y creo que por esto es importante que comuniquemos la importancia de esta regulación y de protección de derechos en una manera porque las industrias y Big Tech van a hacer sus hechos para que no exista una regulación. Esto es importante. Creo que la regulación no es una fuerza que está contraria a innovación. Innovación no existe si viola derechos. Innovación es algo que trae una mejora
si no existe mejora, no es innovación, es algo diferente, pero no una innovación. Entonces, creo que, por ejemplo, ahora en Brasil, la Comisión de Juristas había hecho una minuta, una nueva propuesta y ahora está de vuelta en el legislativo para discusión. Tenemos que ver qué irá a suceder, pero estoy optimista que podemos hacer una discusión un poco más saludable do que en el caso de fake news. Espero que sea posible. Muchas gracias, Marina. Y finalmente, Laura, por favor. Gracias, Gloria. Y Marina, soy yo la que mencioné el caso de Google, que para quienes están asistiendo, si no lo conocen, la semana pasada Brasil estaba votando una ley de regulación de las fake news y Google en su página de buscador en Brasil sacó un link donde decía que mandaba a la gente que iba a buscar en Google a propaganda en contra de la ley que democráticamente el pueblo brasileño estaba discutiendo. Algo que Google no se anima a hacer en Europa, por supuesto, pero que evidentemente en nuestros países latinoamericanos está dispuesto a hacer, incluso contra Brasil, que es el país más poderoso de nuestra región, creo, no sé, no soy especialista, pero me parece que es uno de los más importantes, ¿no? Si no el más importante. Así que eso es contra lo que... no sé si contra, estaría bueno que todas las personas empujáramos para el mismo lado, hacia los derechos de todas, a que todas las personas somos iguales y que todas tenemos los mismos derechos humanos y vayamos hacia allí, ¿no? Y que las grandes tecnológicas estén en eso también, pero parece que no funciona así el mundo. Yo no lo voy a poder decir mejor que lo dijo Yamila, así que me alegro mucho que esto haya sido grabado. Sumo todo lo que dijo Yamila. Opino exactamente igual que lo que dijo ella, me representa cada una de tus palabras, Yamila. Vayamos por ahí, también acuerdo por supuesto con lo que dijo Armando y lo que dijo Marina, pero me parece, Yamila, o sea, voy a desgrabarlo y escribirlo porque cada una de tus palabras y cómo las articulaste, muchas gracias. Es por ahí, por los derechos humanos que ya tenemos y las leyes que tenemos un poder muy fuerte, está el poder hay muchísimo dinero jugándose en todo esto y hay muchísimo ganancia para hacer para unas pocas personas que van a querer hacerlas. Somos la inmensa mayoría que no nos vamos a beneficiar de eso. Tratemos de tener eso siempre en mente y que, bueno, que la inmensa mayoría no se perjudique en todo este proceso de ser posible. Esa sería mi visión y en América Latina somos muchas personas que tendríamos que estar incluidas en la gran innovación y el progreso que estas herramientas tienen el potencial de hacer para toda la humanidad. Muchas gracias. Lo máximo, muchísimas gracias a nuestras tres panelistas y nuestro panelista. Ha sido una conversación muy enriquecedora. Creo que yo también resueno muchísimo con lo que mencionaba Jamila. Creo que sus palabras son como para enmarcar y publicar y ponerle florecitas alrededor. Pero antes de cerrar nuestra conversación, quisiéramos abrir el espacio también para que las personas que asistieron al evento puedan levantar su mano si quieren y hacerle preguntas a nuestros panelistas. Hemos recogido algunas de las preguntas que publicaron en el chat, pero en este momento vamos a dar un par de segundos para que quienes quieran levanten la mano. También puedan abrir sus micrófonos, sus cámaras y hacer las preguntas que tienen. Bueno, mientras alguien se anima, voy a compartirles algunas de las preguntas que hemos venido recogiendo en el chat. Joana Carneiro se conectó desde Río de Janeiro, en Brasil, y nos manda una pregunta que hemos venido discutiendo un poco el día de hoy sobre, ella trabaja en un departamento municipal y lo que nos pregunta un poco es cómo balancear
estas, digamos, formas de percibir tanto la protección de datos como la innovación, ella nos cuenta que dentro de su organización están haciendo un gran esfuerzo interno para cumplir la ley de protección de datos, pero que hay unas demandas que ella llama menos protectoras, que vienen de startups o de un poco este ecosistema innovador, y muchos empresarios que en realidad dicen que estas leyes de protección de datos son realmente obligaciones extremas, que no están de acuerdo con ellas, a la vez ellos están tratando de que se cumpla la ley de protección de datos, y un poco está este choque entre el desarrollo económico y la protección de derechos. Entonces, esta es un poco pregunta abierta a los panelistas, quien quiera saltar a responderla, muy bienvenido o bienvenida. Entonces, la pregunta es un poco cómo ven el papel de este ecosistema de innovación local en el proceso de dialogar entre estas posturas de esto es extremo, pero a la vez es necesario los derechos, cómo hacemos innovación con derechos. Y una vez más, la pregunta por la cultura latinoamericana, ¿cómo hacemos para que los sistemas de innovación local también tengan un rol ahí importante que jugar en dialogar estas perspectivas? Así que quien quiera responderla, bien pues. Creo que solo un poquito, pero periodistas cuando me demandan esto, yo digo siempre pregunto si usted utiliza un cinturón de seguridad y digo que las personas que fabricaban automóviles también no les gustaban los cinturones de seguridad, porque era una nueva exigencia, pero creo que hace sentido. La regulación y la protección de los derechos es la misma cosa. Podemos, sí, discutir la gravedad y la amplitud de derechos y de la regulación, pero es necesario que todas las partes estén en una en un mismo lugar de discusión, de que es necesario una regulación y de que es necesario una protección de derechos. Si no hay un acuerdo en esto, es imposible dialogar. Esta visión simplista de 0 o 100, innovación o regulación, es como creo que es como una amenaza. La región necesita desarrollo económico, la región necesita de dinero y necesita para las personas, y ustedes, las personas, quieren regulación. Y regulación no va a funcionar. Creo que tenemos que avanzar en la discusión para qué tipo de regulación va a funcionar, y no una oposición entre regulación e innovación simplemente. Muchas gracias, Marina. ¿Laura? Sí, agregar al ejemplo del cinturón de seguridad, que es brillante, el ejemplo de el desarrollo de fármacos y la industria farmacéutica, y nadie va a negar que la industria farmacéutica tiene bastante innovación y que además le va bastante bien, no andan fundiendo las empresas de la farmacéutica. Tampoco las estoy defendiendo, que quede el registro grabado, pero están altísimamente reguladas, y en la emergencia pandémica que paró la economía mundial, tampoco nadie me va a discutir, y sin embargo se tomaron los tiempos necesarios para que salieran vacunas seguras al mercado. Nadie se puso ninguna vacuna que no fuera segura, ¿sí? Y no se mató la innovación con toda esa regulación. Bueno, la misma respuesta, igual lamento, todos los agentes públicos que están guardando datos tienen estas preguntas, están ahí en la trinchera y están en un lugar muy difícil, por eso la construcción de materiales y de guías para ayudarles desde mi lugar en particular como investigadora es la tarea a la que nos estamos tratando de dedicar, porque están bajo presión todo el tiempo y entendemos que este es un problema muy acuciante para ustedes, pero es esto. La regulación es una falsa dicotomía que la regulación mata la innovación. No, la regulación protege a las mayorías de unos cuantos vivos, poquitos
poquitos, no cuantos. Muy importante. Y cerremos ahora con Jamila. Sí, solo agregar algunas cosas. Una es que la innovación local fue muy clave en el desarrollo de respuestas rápidas durante la pandemia. También hay que reconocer eso por medio de alianzas con universidades. En algunos países han sido muy rápidas en apoyar los gobiernos en desarrollar una respuesta, en proveer cierto grado de apertura sobre eso y no es menor el punto de que tenemos que estimular esa innovación, tenemos que estimular esa industria local de una cierta manera, ¿no? Pero también en línea con lo que mencionaba Laura y algo de Marina antes, pensando en esa, que es una falsa dicotomía, pensando que tenemos una ley general de protección de datos en Brasil que fue aprobada después de mucha discusión y que también pasó por esa reflexión y tiene mecanismos de protección incluso específicos para iniciativas menores, y el compromiso de la Municipalidad de Río con cumplir con esas reglas. Creo que hay una oportunidad interesante ahí también, aprovechando lo que mencionaba Laura, de presionar a la Autoridad Nacional de Protección de Datos por lineamientos concretos que ayuden con que haya una innovación, un desarrollo a nivel local que pueda ser, que pueda atender a los requisitos de la normativa existente en Brasil, porque de lo contrario también tenemos el riesgo de seguir dependiente de las grandes empresas que siguen normativas, que implementan una serie de mecanismos porque son obligadas en distintos contextos, porque vienen de contextos que tienen reglas aún más estrictas en algunos casos que el brasilero. Y seguir dependiendo de esas y no lograr también hacer frente porque no se quiere cumplir con la normativa de protección de datos. O sea, creo que también desde el poder público, del rol de ustedes, sea en diálogo con la Autoridad Nacional de Protección de Datos, sea en diálogo directo con las empresas, hay que hacer como un poco esa explicación y ese balance, indicando que si no cumplen van a quedarse para atrás sí o sí, porque hay empresas incluso que ya lo cumplen, que eventualmente podrían argumentar ellas mismas que superan las reglas que están establecidas acá y un poco la lógica de la normativa brasileña específicamente y de su aprobación fue garantizar que Brasil tuviera condiciones de competir en el mercado internacional y de desarrollar una industria local también de producción tecnológicas y eventualmente basada en el procesamiento de datos. Así que creo que hay una oportunidad interesante de llevar eso a la discusión más amplia junto a la autoridad nacional. Muchísimas gracias, Yamila, y muchísimas gracias también a todos por las preguntas. Se quedaron por ahí algunas sin contestar, pero bueno, las se quedaron en el chat, las compartiremos a nuestros participantes, a nuestros ponentes. Y bueno, para dar cierre al espacio, me gustaría agradecer a todas y todos. La verdad ha sido un diálogo súper interesante y sobre todo muy enriquecedor. Y destaco algunas de las cosas que mencionaron acá, como lo es el cuidado y la atención a que este debate, ¿no?, sobre los datos o la inteligencia artificial no sea un debate desigual. También pensar el impacto que están teniendo estas tecnologías en comunidades específicas y potenciar también, ¿no?, la capacidad de esas comunidades para innovar, para desarrollar, sobre todo que veíamos también ese mapa que hay como que mucho de lo que se hace en América Latina tal vez no está siendo visto, no están en los estándares que el norte global está delimitando, como lo que implica el desarrollo. Y creo que toca también aprovechar, ¿no?, mucho de lo que mencionaban, toda la experiencia, la capacidad de organización que existe en la región, la posibilidad también de implementar y de usar regulación ya existente y que hoy está siendo aplicada para regular estas nuevas tecnologías y no olvidar que toda esa experiencia, que todo ese campo ganado en cuestión de acceso a la información, de transparencia, de uso de datos, de gobernanza, las leyes que mencionaba también Yamila, ¿no?, por ejemplo, la ley de protección de datos en Brasil, también son resultado de un diálogo constante, ¿no?, entre los estados, con sociedad civil, con comunidades expertas, con academia, etcétera. Entonces hay todo ese conocimiento acumulado que hoy como región nos toca poner en la mesa, nos toca ser creativos y creativas y pensar cómo usamos estas nuevas tecnologías para reducir las brechas y reducir también como esos grandes como espacios que están reducir esos espacios tan separados en cuestión de posibilidad de trabajar en conjunto para también reducir esas grandes como índices que tenemos hoy de desigualdad en la región.
Así que también aquí apunté, porque me pareció también brillante el comentario de Yamila respecto a cómo estas tecnologías también tienen que estar enfocadas al respeto de los derechos humanos, pero sobre todo es que la inteligencia colectiva debe de guiar la inteligencia artificial. Así que muchísimas gracias a DataSphere por realizar el espacio, D4D, el Global Index for Responsible AI, y a nuestros participantes Yamila, Armando, Marina y Laura, muchísimas gracias. Y Mariana, ha sido un gusto compartir el espacio también contigo. Un gusto, Gloria, y muchas gracias a todos y todas. Adiós, gracias. Muchas gracias. Gracias.